Bueno, vamos a lo que hemos venido. Washington Irving, señor Washington Irving, un espectáculo de personaje desconocido, muy desconocido aquí en España, pero imaginaros si es importante que es el primer escritor consagrado americano. Es decir, a partir de Irving vinieron los demás y Washington Irving fue el primer escritor y de él, bebieron Mark Twain, Hemingway, Charles Dickens, Edgar Allan Poe. Imaginaros si es importante. Y resulta que conocemos a los otros y a este no apenas le conocemos. Bueno, pues Washington Irving fue un escritor hecho a sí mismo. Él era hijo, imaginaros los criollos españoles que nos hicieron la guerra y nos expulsaron de América. Bueno, pues él era hijo de un inglés que fue de los que hizo la guerra para liberar las colonias del yugo inglés y convertir Estados Unidos en lo que es hoy una de las democracias más importantes del mundo. Su papá, él pudo ir a la escuela, él estudió y empezó a escribir en los periódicos locales. Él nació en Nueva York, empezó a escribir en los periódicos locales y de seguida cuajó con la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que os gusta cuando leéis un periódico? ¿Por qué narices me escucháis a mí toda la tarde? Porque cuento más chistes que verdades. Entonces él empezó a llevar a la práctica ese periodismo sarcástico y sobre todo costumbrista. Empezó a hablar de las cosas que le interesaban a la gente y en esas cosas encontró muchísimos aliados. Pensar que en aquellos momentos los periódicos lo leían los ricos, pero los limpiabotas siempre tenían periódicos y la gente podía leer periódicos en los bares. Imaginaros, por ejemplo, un diario culto como puede ser el ABC en Madrid o en Sevilla o una Vanguardia de Barcelona. El índice de lectura por el diario no rebasa el 1 y poco por ciento, quiere decir que solo lo lee el que lo compra, pero sin embargo periódicos como El Periódico, como El Mundo, como el AS, como el Marca, el ratio es de 9-1, es decir, cada periódico que alguien compra lo leen 9 o 10 personas, hasta el punto, por ejemplo, que el Sport de Barcelona, el que habla el TVO del Barcelona, como el TVO del Madrid, el Marca, es de 1 a 12, es decir, cada periódico lo leen 12 personas. Bueno, pues él empezó a escribir en ese tipo de periódicos que se podían encontrar en los bares, que se podían encontrar en los limpiabotas, y empezó a escribir crónicas costumbristas de Nueva York. Ahí tenéis a los otros dos grandes, Edgar Allan Poe, discípulo de Irving, murió en la miseria más absoluta, tirado en la calle, porque su amigo, en otros tiempos, Charles Dickens, nunca le quiso echar un cable, era un orgulloso, era un inglés orgulloso que nunca le echó. Pues todas las novelas de Edgar Allan Poe, todas las novelas de Charles Dickens, todas las novelas de Mark Twain, que seguro que recordáis un montón de nombres, vienen inspiradas por el costumbrismo de Washington Irving. Pero ¿qué pasa además? Que Washington Irving le tocó vivir una época romántica, una época romantiquísima, y entonces él utilizaba el adjetivo para escribir. Bueno, imaginaros si era importante este hombre. Los primeros, bueno, los que fundaron Nueva York eran 4 holandeses, fundaron Nueva York, y la gente de Holanda que vino inmigrada y que pasó por la entonces no estaba la isla de Ellis, y que pasaron directamente del barco a Nueva York y fundaron la ciudad de Nueva York, iban vestidos más o menos como van estos requetés holandeses de aquella época. Llevaban esos pantalones, esos Knickerbockers, que ahora están de moda también y que llevan las chicas y los chicos por la calle. Bueno, pues en esos primeros artículos que escribió y en ese primer libro que nos escribió Washington Irving, que se llamaba Historias de Nueva York, utilizó el término Knickerbockers para definir a los habitantes de la ciudad de Nueva York, e inmediatamente eso se popularizó, y por eso, aunque no os lo creáis, los Knicks de Nueva York, el nombre de los Knicks de Nueva York es New York Knickerbockers, es decir, los jugadores de los pantalones bombachos.
¿vale? Escribió en muchos diarios, pero hubo uno, el Harper Weekly, que era prácticamente un cómic para niños y popularizó una figura que tiene que ver con este santo. Este santo era un santo, bueno, este santo es un santo europeo, pero que los holandeses veneraban y le decían Sinterklaas, Santa Claus. Este era San Nicolás y fue famoso porque dice la leyenda que un rico en el norte de Europa, en Holanda, quería casar a sus hijas, pero era pobre y no las podía casar. Y San Nicolás una noche le colocó unas monedas de oro en el balcón y él pudo casar a su hija. Por este Sinterklaas, Santa Claus, lo hizo famoso en sus cuentos que escribía en Harper's Weekly y que más tarde Thomas Nast hizo caricaturas, hizo popular a Santa Claus, que después ese cuento la Coca-Cola lo cogió y le pidió a este señor que lo dibujara para la Coca-Cola y de ahí aquí fue un ratito y popularizó Santa Claus en todo el mundo, es uno de los personajes de la Navidad. Bueno, pues eso se le debe a Washington Irving. Hoy en el Instagram hacía la pregunta a mucha gente, ha contestado mucha gente, estoy muy contento porque estáis participando, que Washington Irving fue responsable y hacía 3 respuestas, una del Mago de Oz, otra del Olensero Vasco y la tercera de Santa Claus. Solo 2 personas lo han acertado. Quiero decir, y seguro de las 2, uno lo conozco y sé que lo ha mirado en internet y que está ahora escuchando, él sabe quién es. Espero que se esté poniendo rojo como un tomate por tramposo. Bueno, pues este es la leyenda. Pero además hizo un libro precioso que se llamaba Historias de Nueva York y hablaba de este Rip Van Winkle. Esta portada que os pongo, si tenéis críos, es un cuento de un señor que estaba harto de lo que vivía y estaba harto de su mujer y de la forma que vivía. Y un día se fue al bosque, encontró unos gnomos, se bebió un líquido con ellos, se emborrachó y apareció 20 años más tarde. Ha dado lugar a centenares de películas, de historias de cómo avanza el tiempo, entre ellas aquella famosa, ya no recuerdo yo el nombre, aquella que van dando saltos en el tiempo, que fue muy famosa. Bueno, escribió la leyenda de Sleepy Hollow también, esa es otra de las famosas leyendas que escribió. De hecho, Washington Irving está enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow, que es cierto, él veraneaba en Sleepy Hollow y allí está enterrado y él imaginaba esos cuentos y esas leyendas. Bueno, pues allí está enterrado. Pero la más importante de todas, para esta ya sí que os suena, Batman, fue el que popularizó el nombre de Gotham City, porque en uno de sus cuentos de esas trilogías de Nueva York, él comparaba, hizo un libro que se llama Sagalmundi y se venía a reír de lo caníbal que era la ciudad de Nueva York, de lo inhumano que era la ciudad de Nueva York y lo comparaba con unos cuentos que le habían explicado a todo ser cuando él era pequeño, su padre que era inglés, de unos cuentos de Nottinghamshire. La ciudad de Gotham era la ciudad de las cabras, una ciudad donde solo había animales. Bueno, pues él popularizó el nombre de Gotham, que después, pues imaginaros dónde ha llegado Gotham City. Os suena ya un poquito, ¿no? Dice Yolanda, qué fuerte, qué fuerte. Pues sí, qué fuerte. Todo esto hizo Washington Irving, primer novelista americano, maestro de grandes novelistas, romántico. Imaginaros el día que The Washington Post le dice, perdón, The New Yorker le dice, oye, hay una plaza vacante en la Embajada de Madrid. Sí, sí, de Madrid, de aquí, de Madrid. Y el cónsul, el embajador, necesita a alguien para que vaya a documentar la historia de los españoles en América. Quiero que vayas, te imbuyas en la cultura española y escribas todo lo que puedas para que los americanos sepamos qué hicieron los españoles en América. ¿Quién era Cristóbal Colón? ¿Quién fueron los descubridores? ¿Qué pasó con el oro que nos trajimos de allí? Imaginaros un tío costumbrista y romántico que había escuchado en esos barcos que llegaban historias
del reino de Granada, de los 11 siglos de los árabes gobernando en medias, bueno, en media España no, prácticamente en toda España, menos en Asturias, Javier, en tu Asturias, el resto eran musulmanes. Bueno, se volvió loco, se montó en un barco y cruzó el Atlántico y entró en Sevilla, vino hasta Sevilla, ahí tenéis a Gotham, el nombre de Gotham, se le debe a Washington Irving, Papá Noel, y entró en Sevilla, espero que haya algún sevillista por ahí escuchando, porque entró en una nave que se llamaba Betis. Esta nave era un vapor, el primer vapor que, sabéis que el río Guadalquivir es el único río navegable de España. Pues resulta, dice, de Rousseau a todos, no me puedo conectar, Alba, a ver qué le pasa a Rousseau, que no se puede conectar. Pues si no te puedes conectar, ¿cómo estás haciendo un chat, Rousseau? Estás dentro. Digo que llegó los barcos de América, llegaban como todos los barcos de América, llegaban a Cádiz, llegó a Sanlúcar de Barrameda. El camino entre Sanlúcar de Barrameda y Sevilla se podía hacer o bien en carretas o a lomos de caballo o en este vaporeto que tardaba unas 6 horas desde Sanlúcar a Sevilla. Y este fue el primer vaporeto a vapor que hubo. Después vino otro, pero ya de segundones, ya era del Sevilla, era el vaporeto Sevilla. Después hubo otro que era el Guadalquivir. Y hoy seguimos cogiendo nosotros este barco cuando vamos de Sevilla a Sanlúcar y cruzando el río Guadalquivir por su parte navegable para descubrir el Coto de Doñana. Pues él llegó en este barco. ¿Y qué se encontró? Bueno, pues encontró, imaginaros la España que él se encontró. Ahí tenéis a Fernando VII. Un reyezuelo de esos que nos gobernó, digo reyezuelo en este caso, padre de Isabel II, esa sí fue brava, esa reina fue muy brava, pero bueno, le llamaban el simple, con eso os lo digo todo, era uno de los apodos que tenía. Bueno, pues encontró una España monárquica, pero además no la monárquica de los Borbones actuales, sino monárquica con mando en plaza, en vueltas. Rafa levantó la mano. ¿Qué quieres saber, Rafa? Escríbelo en el chat. Si me has levantado la mano es que quieres decir algo. Lo pones en el chat y yo lo leeré. Bueno, pues llegó a esa España monárquica, absolutista, y nos encontramos muchas más cosas. Imaginaros, envuelto en las guerras carlistas. Este homenaje al gran Borges que decía, ¿qué dicen? Que se ha acabado la última guerra. Gen santa, ya era hora. Quiero decir que las guerras carlistas prácticamente duraron muchísimos años y cada vez que alguien hablaba de España en aquella época es que había una guerra. 33 años de guerras carlistas, de los Borbones peleándose entre ellos con los otros, con los franceses. Bueno, pues eso se encontró él, todas esas historias. ¿Y qué más se encontró? Bueno, pues estando todavía Irving en España, todavía había estos tribunales de la Santa Orden. Entonces no mataban ya a la gente, pero te hacían estos juicios sumarísimos, ridiculizaban todavía a la gente. Este es el del Tribunal de las Aguas de Valencia. Imaginaros lo que se encontró, si esto no era costumbrismo, ¿qué no era costumbrismo? Se encontró a los bandoleros, se encontró a Mérimée, se encontró a Carmen, es decir, encontró probablemente uno de los lugares del mundo para el costumbrismo y en una época donde era la leche vivir en España, claro, el que podía, porque estos bandoleros, la mayoría de estos bandoleros se hicieron bandoleros porque el rey Fernando VII disolvió el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, lo disolvió y todos esos guerrilleros, porque la mayoría eran guerrilleros, habían sido contratados para ir a la guerra, se tiraron a los caminos y se hicieron bandoleros. Bueno, pues se encontró esos duelos de Carmen, de Manolas con bandoleros. Ahí tenéis los 7 hijos de Écija, una ciudad que él visitó y durmió, y allí en aquel momento estaban los 7 niños de Écija, perdón, he dicho hijos de Écija, es de José María el Tempranillo. ¿Y qué más encontró a Carmen? No a Carmen, porque todavía no había llegado Carmen, pero se encontró en la tabacalera de Sevilla esas mujeres que picaban tabaco y que hacían tabaco. Y en la puerta de los toros de la Real Maestranza de Sevilla se encontró a esas Manolas. Para él, imaginaros lo que fue aquello. Fue espectacular. Y cómo no,
Él no se encontró a Goya, pero si Goya, que nació el mismo año que él llegaba a España, pudo pintar lo que pintó, es decir, esta época romántica, costumbrista en España, duró muchísimos años y él llegó en el apogeo. Imaginaros que yo llegué a Madrid en el año, perdón, en el año 81, 82, ¿y qué me encontré en Madrid? Yo era un chiquillo, encontré la movida. Bueno, así salí, hecho polvo. Pues imaginaros este que llegó en la movida de la época romántica en España, de esa época romántica, pues se apuntó a todo, se apuntaba a las noches de flamenco, se apuntaba a las cacerías, a los toros, se apuntaba a las tertulias literarias. Él disfrutó, imaginaros en aquella época que él vivió en Nueva York, donde los hombres iban con levita y con sombrero, y además eran descendientes de alemanes, de holandeses o de ingleses, cada cual peor. ¿Vale? La libertad en aquel momento en Nueva York no existía, sí que era un país libre, pero si no tenías dinero y Washington Irving no lo tenía, era uno más, ¿no? Y entonces aquí encontró una libertad que no tenía. Además vino con un encargo, el encargo de escribir esa historia de España en inglés. Nadie lo había escrito en inglés, lo habíamos escrito en latín, en castellano antiguo, pero nadie lo había escrito en inglés. Entonces le dieron ese encargo a él de que escribiera esa historia, y con esas se nos presentó en Sevilla. Imaginaros aquella Sevilla que él conoció, y además, como venía de la mano del embajador americano, en aquel momento Rusia y América se llevaban muy bien, y tuvo como ayudante y secretario al secretario de la embajada rusa, y tuvo como en sus salidas, no solo en sus salidas sevillanas, sino en sus salidas hacia Granada, tuvo como ayudante de campo a un sevillano de esos ilustres, ¿no? De esos simpáticos como yo, que le hizo la vida más fácil cuando llegó. Él inmediatamente que llegó se instaló. Esta es la ruta de Washington Irving que vamos a seguir hoy. Toda la campiña, él lo hizo a caballo. Iban los 3 a caballo, un mozo, 4 iban, iba su ayudante, iba... Perdonad, que voy a silenciar, que alguien se me ha colado con sonido. Iba a caballo con el secretario de la embajada rusa, él, su ayudante de campo o su mayordomo, entre comillas, y después llevaban un mozo de cuadra. Bueno, pues lo primero que él hace cuando llega a Sevilla, se instala en el barrio de Santa Cruz, en el Callejón del Agua, en la pared, justo enfrente de la pared de lo que son los Reales Alcázares de Sevilla, uno de los lugares más bonito de toda España. ¿Habéis estado en los Reales Alcázares? Pues si no habéis estado, habéis cometido un pecado mortal. Yo soy un amante de los granadinos, de Granada, de todo lo que significa Granada, pero a veces cuando estoy y voy mucho a la Alhambra cada vez que puedo, cuando estoy en los Reales Alcázares, cierro los ojos y es como si estuviera en el Patio de los Leones, si estuviera en los Jardines del Generalife, porque fueron obras hermanas las que se construyeron. Bueno, pues en ese barrio de Santa Cruz es donde lo alojaron a él, en casa del cónsul honorario americano, en el Callejón del Agua. Imaginaros, hoy esto es una foto de hoy en día, imaginaros en aquella época. Si habéis estado, dice Yolanda que sí, dicen desde Lerenia que sí, si habéis estado en Sevilla en primavera ya sabéis cómo huele, ¿no? Huele a azahar. Todas las calles huelen a azahar. En el barrio de Santa Cruz más, calles estrechas, una judería, pues más todavía. Él llegó y se sintió, pues probablemente con el mismo síndrome que tuvo Stendhal en Florencia, ¿no? Y estuvo un año entero viviendo. Y además no vivió en cualquier sitio. Él tenía que trabajar en el Archivo India, recordar que os explicamos cuando Los cielos de Colón, que el Archivo de India venía a ser el lugar donde todas las naves que llegaban de América tenían que... José Alberto ya está conectado. Esperar un momento que lo voy a buscar y así lo entro. Y hola a todos de nuevo. José Alberto, le voy a dar voz, ya lo tengo por aquí. Hola. Perdón. ¿Qué tal, José Alberto? Muy bien, estaba escuchándote, que me ha llegado el enlace un poquito tarde, pero ya conseguí conectarme. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien por Madrid? Bien, bueno, aquí atado de pie y mano, como Bueno, todos los madrileños.
De momento no he criticado Granada, ahora lo criticaré, pero de momento vamos por Sevilla. Critica ahora, critica. Bueno, José Alberto os decía que es mi compañero y es nuestro fotógrafo de cabecera y guía. No sé si te ha dado tiempo a enviarme la foto, porque He quería enviado enseñar. un par de ellas porque me has pillado ahí un poquito, como se suele decir, en bragas. Bueno, Y si no, al hay algo. final... Hay un Al par de final... fotitos ahí. No, pero no, no ¿Sí? me puedo conectar. Digo que al final voy a dar tu página web para que entren a verla allí. Bueno, Perfecto. pues como os decía, él tenía que vivir en el archivo de Indias, ¿vale? Él tenía que trabajar en el archivo de India porque ahí estaban todos los documentos que llegaban. Espera, que voy a silenciar y te vuelvo a dar voz otra vez, que alguien se ha quedado conectado. Perdonad, ¿eh? Digo, perdonad un segundito. A ver si te encuentro otra vez. Bueno, te busco. Vale. Sí. Tened cuidado, por favor, de no conectaros. José Alberto, no te muevas mucho, que a ti se te escucha el ruido cuando te mueves. Bueno, pues él tenía que estar en este archivo abriendo esos legajos que veis en la pared de Patrimonio de la Humanidad. En los viajes que vamos a empezar en octubre, y ahora tengo cada día más claro que sí que se van a hacer en octubre ya, porque ya están empezando a abrirse cosas, en esos viajes que hacemos, os explicaba que está abierta la exposición de Magallanes. Bueno, pues aunque no está abierta, entrar en los archivos de India es gratuito y se pueden ver la historia de España desde el descubrimiento de América. Es un lugar único, patrimonio de la humanidad. Bueno, pues nosotros entramos en ese sitio donde entró Washington Irving para que veáis lo que él estuvo descubriendo. En el año entero que estuvo viviendo en Sevilla, se pasaba el día entre la catedral, le alucinaba. Imaginaros que él no era creyente, pero él le alucinaba todo lo que tenía que ver con la catedral, con la Giralda. Ahí tenéis la Giralda de Sevilla y la puñetera Torre Peli al fondo del alcalde inútil este que tuvimos. Ahí tenéis otra imagen de la catedral de Sevilla. ¿Y esto qué podría ser? ¿Parece Granada? Pues no, estos son los reales alcázares de Sevilla, donde vivía el califato, donde vivía el rey moro nuestro de Sevilla, del califato de Sevilla. Estos son los reales alcázares de Sevilla. Una pregunta, ¿qué serie y qué ciudad representa los alcázares de Sevilla? Es una serie moderna. José Alberto, ábrete el sonido. Digo que es una serie moderna, doy 30 segundos Sí. para que me contestéis. Tú no, ¿eh? Yo no contesto, ¿eh? Yo no. Tú no. A ver, no, Isabel, bueno, sí, Paco, sí, vale. Paco, a ti te voy a dar sonido luego, granadino. Hubo una parte que se rodó también, no. Pero esto representa una ciudad en Juego de Tronos. Ya está Alba, que es la lista, pues ya lo sabe. Alba, como es una friki de Juego de Tronos, pero ahora no contestes, Alba. ¿Y qué país representaba este Palacio de los Alcázares? ¿Dónde estaba ubicado en Juego de Tronos? Imaginaos qué nombre más bonito le pusieron. Nadie. Bueno, pues esto era Alto Jardín, uno de los lugares más bonitos de las localizaciones de Juego de Tronos. Pues si la miras, José Alberto, y miras la sala de los abencerrajes, sí. Aquí al menos... Parecida. No, muy parecida, no, más bonita. Bueno, pues más bonita. Para ti, terra gorda. Es uno de los lugares más bonitos. Pues aquí vivió, enfrente de estos reales alcázares, vivió Washington Irving y recreó sus obras. Pero también salía cada tarde a la orilla del río por donde paseaban aquellas manolas con las mantillas y donde estaba la tabacalera, donde vivían las mujeres que fabricaban, porque eran mujeres casi todas, fabricaban. Si habéis visto, ha habido una serie también ahora en Movistar, La Peste, creo que todavía está por ahí, que retrata todas esas zonas de Sevilla que Washington Irving, además, más o menos por aquella época, ¿vale? Donde llegaban, todo lo que llegó de América llegó a través de la Torre del Oro, era la aduana de América, entonces también había mucha documentación en la Torre del Oro. Alucinó con los seises. ¿Sabéis quién son los seises? Tú lo sabes, José Alberto. Los seises, no, ahora mismo no. Ahora no, bueno, no caigo. Pues el día del Corpus, el día que hablamos el otro día, son los únicos personajes, todos niños, que están autorizados a bailar en la Catedral de Sevilla y bailan el día de la patrona
en Sevilla. Patrimonio inmaterial de la humanidad. El baile de los seises, como muy bien dice Paco, en la procesión del Corpus en Sevilla. Ahí les tenéis. ¿Vale? Y por supuesto, escribió lo que vino. Esta colección de Vida y Viajes de Colón, la primera traducción al castellano, está a la venta en Todo Colección. Si me ayudáis, la compramos entre todo. Vale 400 euros. Imaginar qué tontería. Y es el original, la primera edición de Vida y Viajes de Colón, de los 4 tomos que escribió Washington Irving en España. Una locura. Pues sigue en venta todavía, nadie lo ha comprado. ¿Vale? Pero, bueno, estando en Sevilla, Washington Irving y habiendo venido a conocer la cultura árabe, habiendo venido a conocer el costumbrismo, se me ha ido un poco por ahí, pero yo os leo un poco lo que pone. Él, cuando llegó a Sevilla, todo el mundo hablaba de Granada, del último reino nazarí que había quedado, y entonces las leyendas que le contaban en las tertulias, imagino, del casino, en las tertulias que él iba cada tarde, le hablaban una y otra vez de Granada. Entonces, en aquella época de Sevilla a Granada solo se podía ir por caminos y en carreta o en caballo. Y ahí se fue con sus amigos, se montó en su caballo y se fueron. Paró en Carmona. Si no habéis estado en Carmona, otro pecado que habéis cometido. Carmona probablemente es uno de los legados más importantes en la campiña sevillana, 30 kilómetros de Sevilla. Él tardó una jornada entera de caballo en llegar a Carmona. Y en Carmona tenemos otro patrimonio, la ciudad de Sibilia, donde vivió aquella llamémoslos entre comillas, medio bruja, medio sacerdotisa. Se descubrió en Sevilla estas tumbas de Sibilia. Allí viajamos hace un par de años con un grupo, nos quedamos todos. Yo verdaderamente siempre la había visitado por mi cuenta desde chiquillo, pero visitarla con un historiador del mismo yacimiento de Sibilia, a 30 kilómetros, la misma carretera que va hacia Córdoba, pasada Utrera y los Palacios, encontramos este yacimiento. Pensad también que durante nuestra estancia en Sevilla, independientemente de que vamos a conocer a Irving, también vamos... José Alberto, voy a volver a silenciar y te abres tú otra vez, ¿vale? Que hay alguien por ahí conectado. Digo que en este tránsito paramos en Carmona y paramos en estos asentamientos y vemos sus torres. Todas estas fueron ciudades fortificadas y vemos sus torres que la protegían, el parador de Carmona. Solemos dormir o bien en el parador de Carmona o bien seguimos un poquito más adelante hasta llegar a la ciudad de Écija, donde también ahí tenéis la puerta de Sevilla, la que da entrada a la ciudad de Carmona, pueblo blanco de la campiña. Y en aquel momento él llegó a dormir al Araal, no paró en Carmona, siguió un poquito más adelante hasta el Araal. Y en el Araal se encontró a los Migueletes. ¿Sabéis quién eran los Migueletes? Imagino que sí, ¿no? Que sabíais quién eran los Migueletes. Los Migueletes era la Guardia Civil, los primeros de la Guardia Civil. Y los Migueletes llevaban carteles como esto, dibujados, en los que iban buscando a personajes como Diego Corrientes, Tragabuches, el Pernales, Juan Palomo, Pasos Largos, el Tempranillo, el Vivillo. Llevaban la orden de localizar a todos estos y detenerlos porque eran bandoleros. Y en aquella venta del Araal de Parón, aquel hostal del Araal, también había arrieros, y los arrieros siempre llevaban guitarras, iban muchas veces acompañados de sus mujeres, otras veces de sus amantes. Y en el libro escribe en alguno de sus comentarios que pasó una de las mejores noches que vivió en Andalucía, las pasó en el Araal de Sevilla. Y de ahí seguimos a Osuna. De Osuna hemos hablado. Imaginaros los paisajes de la campiña. Este viaje lo solemos hacer en primavera y en otoño. De hecho, está previsto salir el primer viaje para el puente de otoño.
la campiña está preciosa, si es en primavera está verde, si es en otoño con las primeras lluvias está verde, está el de los sembrados, están hasta arriba, y si no están las tierras, han pasado ya, han trillado, ha pasado el tractor y hay unos colores preciosos, tanto en la primavera como en el otoño. Llegó a Osuna, donde nació y fue conde el conde de Osuna, acordaros, de la isla de La Gomera, Hernán Peraza, conde de Osuna, adelantado del rey en las Islas Canarias, su mujer Beatriz de Bobadilla, amante de Colón, pues aquí eran, de esta ciudad, una ciudad que tiene colegiata y universidad en medio de la campiña. Esto es una nube de otoño, el pueblo blanco, la colegiata, detrás, delante, la iglesia con catedral, una maravilla de ciudad, un lugar único. Ahí tenéis, y de Osuna, Marchena, todos esos pueblos que él pasó. Comemos en esas ventas donde él comió, sigue habiendo ventas, no en la nacional, sino por las carreteras donde nos desplazamos. Y llegaríamos a la ciudad de Antequera, esa sí que era una ciudad de bandoleros. Ahí teníamos el Torcal, la siguiente foto, donde vivía José María el Tempranillo. Él cruzaba entre Ronda, Málaga, Antequera, Osuna, eran sus campos donde él delinquía. No olvidemos que, como escribía ayer en el blog, que tendemos a eso, a nuestros ladrones de guante blanco tendemos a idealizarlos. José María del Tempranillo era un asesino, pero que idealizamos porque en aquella época romántica. Dice Rafa, molletes y porra antequerana, por supuesto, molletes y porra, se come buenísimamente bien. Aquí dormimos en el Parador, un edificio histórico de la ciudad de Antequera. Visitamos el Torcal de Antequera, ahí lo tenéis. Paseamos por esos barrancos. Es un parque natural, uno de los lugares donde más cabras monteses hay en toda España. Es un lugar precioso. Y, por supuesto, la última incorporación a los patrimonios de la humanidad de Andalucía, los dólmenes de Antequera, de época prehistórica, y desde la boca de esos dólmenes se divisa toda la campiña, ya que sigue desde Antequera. Ya vamos a entrar en Granada, el territorio de don José Alberto Puertas, ¿vale? Y visitamos está a unos 10 kilómetros de la ciudad, este lugar histórico, patrimonio de la humanidad. Pero antes de llegar, creo que había una foto, no se ve ahora, había una foto que se veía el cipote de Arcidona, pero antes de llegar vamos a parar en la laguna Fuente de Piedra. Esto al amigo Rafa, el de los molletes, le va a encantar. La laguna Fuente de Piedra es el lugar de anillamiento, perdón, el lugar donde más flamencos se juntan durante la época de cría, flamencos de Andalucía. Y si os apetece, la sociedad SEO Birdwatching, la ONG de las aves, organiza cada año en verano el anillamiento. Necesitan muchos voluntarios. Veis que el agua es muy somera, se puede entrar andando en el agua y se juntan a todos los pollos que todavía no pueden volar de los flamencos y se les anilla, porque de aquí nacen la mayoría de los pollos que después se distribuyen por Andalucía, por España, que se van a Marruecos. Es el lugar donde más flamencos crían en el sur de Europa, y eso está en el camino entre Antequera y Loja. José Alberto, Loja, y ahí tienes tú, te reinicias tú la voz. ¿Qué nos puedes contar de estoy. Loja? Bueno, de Loja te iba a contar yo, siempre se dicen cosas feas. Tiene siempre muchos chascarrillos un poco tensos, pero nada, la verdad es que con la autovía que hay se le ha hecho un flaco favor a Loja, porque pasa por un sitio donde se ve realmente mal y la gente yo creo que ni para a ver la maravilla que es ese pueblo. Y no sé, es recomendable, son un poquillo catetillos, como Sí, decimos en eso sí, Granada, pero pero tiene un patrimonio estupendo. escuchar, a ver si se escucha. Tú, como tienes sonido, me Ujú. comentas si se escucha, porque lo voy a poner desde el móvil. Esto Vale. dijo Washington Irving de Loja. ¿Se escucha? Sí.
Desde Nueva York a la Alhambra, desde Sevilla a Granada. Nada más evocador que mi itinerario viajero por los pueblos de Andalucía. Arribé a Loja con la sana intención del reposo, y antes de abordar mi último trayecto hacia la capital idílica del Reino de Granada, gocé de las experiencias que me propiciaron los habitantes de la ciudad. No cayeron en saco roto aquellas historias lojeñas de posaderas y contrabandistas, de fanfarrones y de cuevas infernales. Loja es, desde entonces, protagonista literaria de mis cuentos de la Alhambra. Imaginar para él que iba buscando historias, paró en Loja, a las puertas de Granada, y se encontró esas historias que iba buscando. Ya empezamos con las cuevas, las famosas cuevas de Granada. Los arrieros, estaba lleno de arrieros porque era el último lugar antes de llegar a Granada. Entonces se encontró todas las historias que iba buscando y por eso tanto en el libro, no sé si se ve, aquí tenéis una edición muy bonita, ¿se ve, José Alberto? Sí, se ve. Pues una edición muy bonita de los cuentos de la Alhambra. Ahí es donde empezó a escribir esos cuentos de la Alhambra. Y, Yo te lo pico, ¿eh? Ah, amigo. La segunda edición. Nada más y nada menos. Bueno, pues si venís con nosotros algún día a hacer este viaje, ya sabéis que antes de partir tenéis que compraros una edición de los cuentos de la Alhambra, porque cada cerveza que nos tomamos en el camino, cada vino que nos tomamos en el camino, cada bollete o cada porra que nos comemos en el camino, tiene una historia que contar de esos cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Ahí tenéis el homenaje del pueblo de Loja a Washington Irving. Y ahora esta es de traca, tú no puedes, Paco, tú tampoco, ni Francisco Ruiz ni José Alberto. ¿Qué pintan los tres hermanos Marx sentados en el mirador de Loja? Los cuatro, perdón, que está Harpo con el arpa. Ahí los tenéis a los cuatro hermanos Marx mirando a Loja. ¿Qué pintan? ¿Qué descubrieron los hermanos Marx en Loja? ¿Qué hicieron en Loja? ¿Alguien me lo sabría decir? ¿Algún valiente o valienta? Es muy fácil, muy fácil. Si sois amantes del cine de los hermanos Marx, es muy fácil. Además, esa fotografía dio la vuelta al mundo, la misma que estáis viendo ahora delante. Bueno, veo que nadie se atreve a decir nada, ¿no? ¿Tú lo sabes? ¿Tampoco lo sabes? Paco Ruiz. No, me pillas. Ruiz, tú lo sabes, te dejo hablar ahora. ¿O solo sabes cosas de curas y de monjas que solo contestas a eso? Pues sí que estamos bien. Entonces, todos los que estáis conectados en este momento estáis obligados a hacer este viaje, porque si no sabéis que en la célebre película Sopa de Ganso, los hermanos Marx, ¿os acordáis al menos de que iba Sopa de Ganso? De que Groucho se enamora de una princesa, bueno, se quiere casar con una princesa muy vieja, muy fea. Dice Paco que no lo sabe y no le funciona el micro. Bueno, pues el reino donde iba a gobernar esta gente, Sildavia, ahí tenéis, esa es la imagen de la izquierda en blanco y negro, es la que sale en la película, y la derecha es una imagen de ahora, cuando Groucho Marx le dice, bueno, ¿y dónde voy a gobernar? Y él le dice, en Sildavia, pues ahí la tenéis, y hizo famosísima. Bueno, todo el mundo se quedó parado en España porque, imaginaros, en aquella época estamos en el año 33, José Carlos. Espero que no me hayas hecho trampas tú como Javier y lo hayas averiguado en el internet. Pero, bueno, no, José Carlos no, porque conoce esta zona perfectamente. Ahí tenéis Silvania, he dicho Sildavia, como la canción, no, Silvania, perdón. Pues esa imagen, imaginaros en aquella época gris de la historia de España, gris, no, negra. Estamos hablando de época de posguerra, bueno, estábamos metidos ya en la guerra civil, y salió esa imagen de Loja en Hollywood. Bueno, pues como decía Washington Irving, él lo que venía buscando era Granada, José Alberto, Granada. Y menuda habitación le dejaron al tío, ¿sabes? Allí para su pequeña estancia, él la tiene. Un privilegiado. Me dejaron uno de las estancias del Palacio Nazarí, una de las más bellas estancias. ¿Veis el artesanado mudéjar? Está dentro, si no recuerdo mal, está dentro de la Torre de Comares. Dentro de la Torre de Comares se encuentra Creo que esta sí. habitación, con vistas a la ciudad y vistas a los jardines de Generalife. Es un lugar único.
estuvo un año entero, también no llegó al año, viviendo en estos aposentos y como podéis imaginar, lo que encontró justo enfrente de la Alhambra, pues realmente no está la Rambla de Cataluña. Tenemos barrios como cuáles, José Alberto. Hombre, tenemos el Albaicín, que es una de las colinitas que hay justo enfrente, y justo una que la gente la suele confundir y la pone en la misma colina, es el Sacromonte, pero eso es una colinita de al lado, lo que pasa es que están comunicadas, están una pegadita a la otra. Desde la Alhambra se ve bien, la parte de la derecha sería la parte del Sacromonte, que se llega a ver hasta la abadía del Sacromonte, y la parte más céntrica o ya la que está más abalconada hacia Granada es el Albaicín. En realidad son como tres colinas, ¿no? Las que están ahí, digamos, reinando por encima de Granada, de lo que es la ciudad o el casco antiguo. Y en esa ciudad, en esa colina del Sacromonte, ¿qué encontró Irving? En el Sacromonte, a ver, Lo que hay ahora, lo que había entonces, lo mismo que hay ahora. son cuevas, está claro. No, pero claro, hay que tener en cuenta que esa era la parte un poco más canallesca y donde se escondían la gente de mal vivir, que se solía decir, Lo ¿no? que iba buscando Irving. Básicamente. Por ahí se perdió muchas noches, sí. Se frecuentaba las cuevas del Sacromonte, frecuentaba las tabernas del Albaicín y frecuentaba todos los ambientes de Granada como hizo en Sevilla. También los ambientes cultos, porque si leéis si leéis estos cuentos de la Alhambra o los que los hayáis leído, no sé si los habéis leído mucho o poco, pero hay una parte muy culta, no solo nos habla de las leyendas más canallas, sino que nos habla también de esas salas de la Alhambra, ¿no? Bueno, que han pasado a ser patrimonio de la humanidad no por el hecho de la canallesca, sino por el hecho de cómo fueron construidas y de qué forma y qué arte representaron, ¿no? Pues ese es el mundo de Irving. Mirad la imagen desde una de las habitaciones que compartía con el agregado aquel del gobierno ruso y con su secretario, ¿eh? Y él podía pasear, no es como ahora. También pensar una cosa a todos los que nos estáis escuchando. Hasta hace unos meses ir a la Alhambra, tú sacabas la entrada por internet, ibas, si no ibas la podías ceder, vender, y sobre todo por el tema de las agencias. Ahora tienes que sacar, eso hacía que hubiera unos cupos muy limitados y que mucha gente no pudiera entrar. Se vendían después entradas por la mañana, las sobrantes, pero en este momento el que quiera entrar a Alhambra tiene que aportar un DNI y es intransferible la entrada para evitar la picaresca que había. Entonces, si estáis programando viajes a la Alhambra o si nos vais a acompañar en alguno de los viajes, tener muy en cuenta eso, que no hay entrada a la Alhambra si no hay un DNI, un nombre completo, porque la entrada se va a expedir al nombre de la persona. Es muy complicado a las primeras de cambio, pero pensar que el susto que nos llevamos, por eso esa es una ley nueva desde primeros de año, y el susto que nos llevamos se ha ido apaciguando, porque ahora resulta que sí que puede haber entradas casi cada día. Hombre, no va a haber el domingo a las 12 de la mañana, es probable que no encontremos, ni encontremos en Semana Santa ni en verano, pero el resto del año, que es cuando nosotros nos movemos por ahí, no estamos teniendo problemas de entrada. Y aquí tenéis salas únicas. Además, da la casualidad que tenemos una buena amiga que estamos intentando que nos haga de guía, ¿verdad, José Alberto? Que es una de Hombre, podemos contar con ella, sin problema. Es una de las restauradoras del palacio. Del castillo, perdón. Bueno, sí, ella forma parte de lo que es el compendio este, que es un poco complejo, de la Alhambra, se llama Aroa. Y bueno, ya ha escrito varias cositas tiene varios libros publicados sobre el tema. Particularmente, ¿cómo era? Era un arquitecto antiguo, era Prieto, era el apellido, más o menos no recuerdo el nombre. Y que era un poquito a lo mejor el que restauró o el que, digamos, se le ha acusado de barbaridades, y no barbaridades me refiero porque hay gente que está a favor de él y otros que están en contra, de todo lo que ha ocurrido
en los años 50, 60, de restauración, ¿vale? Muchas de las cosas que se le pueden atribuir tanto de buenas como malas es a este señor. Ahora, tengo por ahí el libro. Digo que ahora te lo miro. cuando vamos a Granada no hace falta, llevamos, por supuesto, no solo Aroa, sino uno de los mejores guías locales, como en el camino, ¿eh? En el camino desde Sevilla parte con nosotros una historiadora y nos acompaña prácticamente hasta el final del camino, hasta que llegamos a Granada, donde entra una de estas chicas y chicos que tenemos allí, también arqueólogos, restauradores. Pero yo siempre, y José Alberto se acordará también, que cuando en algunos días que tenemos sueltos y volvemos a la Alhambra, allí Sí. lo importante es la comunicación. Y yo creo que una de las charlas más importantes que he tenido yo dentro de la Alhambra no ha sido con ningún restaurador, ni guía, fue con un carpintero que se encarga de las menores de la Alhambra. Te lo iba a recordar antes. Estuvimos prácticamente toda una mañana con él hablando de la Alhambra y es muy curioso. Y en esto también me acuerdo que cuando... Perdona, mira, antes de que se me olvide, es que lo estaba cogiendo. Este es Prieto Moreno, ¿vale? Por si queréis saber algo más, ¿vale? Y ya te digo, bueno, este en cuestión es arquitecto conservador de la Alhambra, ¿vale? Razón y sentimiento. Y está bastante bien. Luego, si queréis, os puedo dejar cosas. Y iba a recomendar también, donde se habla, que antes hablábamos mucho de Loja, por Washington Irving también, Crónica de la Conquista de Granada, que es menos conocido, es un tochaco, ¿vale? Pero tiene muchísimo valor, porque aquí, más que lo que es, digamos, las fábulas o los cuentos, aquí hay historia, ¿vale? En este libro sí hay historia. Todo lo que recopila y todo lo que ocurrió. Aquí se explica perfectamente todos los barrios de Granada, todos los pueblos más fundamentales de alrededor, como Salobreña, Loja, entonces se habla también de ahí. Y es un libro que muy, muy interesante de Washington Irving, que, a ver, es más denso, no tiene una lectura rápida, pero como para coger datos, muy, muy interesante. También muy recomendable. Se suele vender también normalmente al lado de los cuentos de la Alhambra. Bueno, pues este es el libro, esta es la habitación, este es el lugar donde él escribió y acabó Cuentos de la Alhambra, que además proyectó. Él llegó a Sevilla en el año 1828, estuvo un año y marchó a Granada y vivió en la Alhambra en el año 1829, y los primeros cuentos, la primera edición, vio la luz en 1832. Estando viviendo todavía en la Alhambra, Washington Irving había acabado ya la historia de Colón, había documentado varios libros sobre la historia de España, con lo cual pasó a ser el primer hispanista. Ahora que conocemos a Walter Brennan, conocemos a muchos hispanistas, pues el primer hispanista. ¿Qué quiere decir hispanista? Esa voz que habéis escuchado es una simulación, él no dejó nada escrito, no había grabadoras en la época, pero él, como sin saberlo, también como les pasa a los antropólogos, no puedes documentar, no puedes escribir de un lugar si al menos no hablas su lengua. ¿Por qué? Porque los cuentos que a él le explicaba a la gente, él lo único que hace es transcribir las cosas, la información que le llegaba de la gente. Entonces esos cuentos los escribió y los tradujo, se tradujeron al castellano, y se convirtió en el Cuentos de la Alhambra, se convirtió en el primer libro que hablaba de nuestra forma de ser, de nuestras costumbres. Después lo han hecho muchos otros, he oído muchos enamorados, por ahí también tengo libros de Walter Brennan que habla de Andalucía y de Granada, muchísimos. Ian Gibson, que a este le conocéis, es el actual, el que más cosas escribe, el primer hispanista vivo que hay en este momento. Bueno, pues Washington Irving, con este libro, con la forma de escribir y con el conocimiento que obtuvo de esta zona de Andalucía, publicó varios libros, entre otros, hay uno en inglés, ese no se tradujo, Hechos y Relatos del Sol del sur de España, ¿no? Todas esas cosas que él aprendió en las tabernas, en las tascas, en los salones literarios de la época, lo convirtieron en el primer hispanista de la historia y del que después muchísima gente ha copiado. Después llegó un listo que se llamaba
Clinton, ¿vale? Y que dijo algo así como el atardecer de la Alhambra es el más bello del mundo. ¿Para qué sirvió? Sirvió para dos cosas básicas, para inundar Granada de americanos y para convertir Granada en una de las ciudades más visitadas de Europa. A ver si sabéis decirme en qué puesto está Granada como, Granada, el Alhambra como monumento más visitado de Europa. A ver si sabéis, entre los 10 primeros está, a ver si sabéis decirme en qué puesto está. El primero, ya os digo, que es el Coliseo de Roma, ese además a mucha distancia del resto, no chives, hombre. El segundo, no, Inés, el segundo no es... ay, se me ha ido cuál es el segundo. Es el tercero. El quinto no. El segundo no puede ser la Torre Eiffel. Eso, la Torre Eiffel, se me ha ido santo al cielo ahora. El primero es el Coliseo de Roma, el segundo la Torre Eiffel, pero imaginar que una ciudad pequeñita como Granada, una ciudad de provincias como Granada, tiene el tercer monumento más visitado de Europa, que es la Alhambra. Gracias, entre otros, a Washington Irving, que situó Granada en el mundo. A la vuelta de Washington Irving, primero lo enviaron a Londres, después volvió a Estados Unidos y después ya se fue a vivir a la tierra de sus padres porque se arruinó. No con solo el tercero, el cuarto no, el tercero. Ahí por ahí lo miráis, hay los 10 lugares más visitados, el único, después creo que está el octavo, la Sagrada Familia, es el otro en territorio nacional que nos encontramos, ¿no? Pero el tercero es la Alhambra de Granada. Él volvió a vivir y al final murió en Londres y escribió muchas cosas, pero lo mismo que hablábamos el otro día cuando Karen Blixen escribe Out of Africa, Memorias de África, y el turismo se vuelca hacia Kenia, exactamente igual pasó con Washington Irving. Época romántica, costumbrista, después de él llegaron otros, llegó Edgar Allan Poe con sus cuentos, llegó Mark Twain, pero sobre todo llegó otro hispanista de pro, Hemingway, y pusieron España en América, en el mundo americano, y la gente empezó a cruzar en barco, imaginaros en barco, para venir a ver Sevilla y Granada, y situó esos lugares en el mundo. Es una maravilla. Ahora, mientras hablamos, si queréis hacer alguna pregunta, si no, pues Alberto, gira tu pantalla. ¿Cómo se llama la web tuya? Bueno, lo podéis ver en josealbertopuertas.com. josealbertopuertas.com. Puertas.com. Mira, bueno, aquí es que no sé si se va a ver, ¿vale? Voy a poner aquí un poquito. Esto solo simplemente. Esto es un paseito que nos dimos, no sé si te acuerdas, hace unos cuantos años. Sí, me gusta la foto. Mientras hablas voy a buscar yo la foto, ¿vale? Que no... Sí, te he mandado 3. ¿Pero por WeTransfer? No, por tu mail. A tu mail. Vale, ya están aquí. Vale. Y nada, me gusta, la dejo por ahí puesta un poquito, hasta que José la pueda poner bien en pantalla, porque, bueno, esto es desde las cuevas que hemos estado hablando antes, de la colina del Sacromonte, y es una vista un poquito más medieval de la ciudad, porque realmente, como veis, aquí se ven las pitas, se ven las chumberas, los 4 arbolitos que hay y las casuchas que prácticamente podrían ser de la época del siglo XIX, ¿vale? Y sí se ve la Alhambra, es otro de los atardeceres, y ya sí por aquí al fondo veríamos la ciudad, ¿no? Pero me recuerda un poco a lo que, a lo que yo he leído y me da ese sabor y ese color de esa visión que a lo mejor pudo haber tenido Washington Irving paseando a lo mejor por el Sacromonte en aquella época, ¿vale? Esta otra, muy divertida, que digamos que este es el mirador favorito de José Luis. Sí, sí, y creo que este es su amigo y primo, uno de los mayas. Este es el que nos pone las cervecitas allí. Bueno, me acabo de hacer un lío. Por favor, alejar esta ventana de la compartida. No sé si se está viendo o no se está viendo ahora. Bueno, es complicado. Lo que haré es una cosa, es que os la cuelgo en el vídeo cuando... No se ve. Digo que os la cuelgo en el vídeo y así la podéis ver vosotros. Bueno, eso es un poquitín lo que os queríamos explicar hoy, cómo es este recorrido. Espero que os haya gustado.
Y para el lunes os recomiendo que vayáis adelantando el vídeo, ¿eh? El salvaje del Talocabango, porque el lunes os lo voy a traer, ¿vale? Porque de Granada y Sevilla tenemos millones de fotos, pero prefiero que entréis en la web de José Alberto Puertas, josealbertopuertas.com, .com. y ahí vais a Bueno, la encontrar... tenéis desde la web de Go Wildlife, ya podéis acceder, ¿vale? Y si buscáis, bueno, para ser concreto, buscar un enlace que hay dentro que pone detrás de la sombra, que es un trabajillo un poquito más artístico, donde se ve los rinconcitos más privados de la Alhambra, porque en realidad yo como tal ahí no tendré algún par de fotos genéricas de la Alhambra, pero como trabajo así un poquito más personal, está ese, detrás de la Alhambra, que creo que José Luis tiene una fotillo por ahí colgada en su casa. Sí, esa foto que os quería enseñar y que os colgaré en el vídeo, es la que os he explicado al principio, que tengo colgada en mi casa gigantesca. De estos viajes los solemos acompañar José Alberto y con la guía local de Sevilla y yo, y en octubre personalmente voy a hacer uno de ellos y José Alberto creo que va a hacer un fotográfico también, octubre y noviembre, que vamos a hacer este viaje de Washington Irving. Mañana os espero a todos. ¿Tenéis alguna preguntilla? Por favor, me la lanzáis por el chat antes que se nos vaya el lujo de haber tenido a José Alberto con nosotros. Melina, yo en el año 107 estuve en Granada y fui a la Alhambra 3 veces. En esa época te podía hacer fotos en todas partes. Un desastre. Había gente que se llevaba, menos mal que acabó, menos mal. El mirador de San Nicolás, dice Rafa, por supuesto. Pero ya te digo yo, Rafa, que el mirador de los mayas es mucho más bonito y solo está... Bueno, y el de los Carvajales, y el de San Rafael, y si queréis San Miguel Alto, San Miguel Bajo, o sea, hay infinitos. Más, no os podéis imaginar la de miradores privados que tiene por todos los cármenes antiguos que hay en el Albaicín. Que eso, ojalá pudiéramos abrir alguna ventanita por alguno de ellos.